sistema inmune. Como les dije, el sistema inmune tiene, o lo dijo la profesora Osorio, tiene dos tipos, el sistema innato y el sistema inmune adaptativo. El innato tiene estas tres células, que son las que mencionó ella, las células dendríticas, y los macrófagos, que son presentadoras de antígenos, o sea, son las que van a presentar al sistema inmune adaptativo los antígenos, y el sistema inmune adaptativo va a responder. Y los natural killers, que son los que hacen la primera respuesta, ¿no? La que ella mencionaba muy bien en su clase. Y de los natural killers están divididos en dos tipos, que hay que entenderlos, porque hay unos natural killers como muy específicos, especiales, que viven en la decidua, esencialmente son de la decidua, no se sabe si son primarios de la decidua o fueron transformación de los periféricos, que son estos de acá, o sea, los que están en sangre periférica. Pero lo que sí se sabe es que ambos tienen funciones distintas. Los natural killers que están en la decidua, a pesar que son idénticos, tienen una producción de citoquinas, esencialmente, y no son citotóxicos. Versus los natural killers de la sangre periférica, ellos son esencialmente citotóxicos, 90% son citotóxicos, pero también hay un porcentaje de un 10% de ellos que son similares a los natural killers residuales, o sea, que van a producir citoquinas, y por lo tanto van a tener una relación con los tejidos que están en la adhesiva, que puede ser el trofolácteo extraviesitario especialmente, distinta, no los van a atacar y destruir, sino que se van a relacionar a través de la citoquina. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque nosotros cuando hacemos los estudios, que les voy a mostrar más adelante, no estudiamos los natural killers de la adhesiva, porque no tenemos cómo acceder a la adhesiva. Lo que estudiamos son los natural killers que están acá en la sangre periférica de la mujer embarazada, y lo importante es reconocer que hay un porcentaje de ellos que son similares a los natural killers residuales, y estos son los que nos interesa también para poder hacer el análisis de cómo se comportan estos en distintas condiciones patológicas. Mientras que el sistema inmune adaptativo, como ella muy bien dijo, están los linfocitos B, los productores de anticuerpos, los linfocitos T, que es de dos tipos, CD8, que son esencialmente los citotóxicos, y los CD4, que tienen estos tres tipos, cuatro tipos, TH1, TH17, TH2. Los TH1 son los que producen citoquinas inflamatorias, los TH2 son los que producen citoquinas antiinflamatorias, y TH17 también son inflamatorios. Y los T reguladores son los que van a regular este sistema, que son muy importantes para el sistema de tolerancia antigénica. Entonces, este es el sistema inmune. Entonces, todo este sistema inmune, este estudio, este proyecto de investigación Foundation trató de estudiarlos. Yo les voy a mostrar los datos que obtuvimos en este proyecto hacia el final. Antes de pasar a eso, darles unas luces también generales. Ya lo hizo la profesora Osorio, esto va a ser complementario a lo que ella mostró. También van a leer artículos que se van a embeber aún más de estos procesos, pero es interesante, aquí están todas las sistemas inmunes, ¿no? Acá está el trofolácteo extraviesitario, acá están los macrófagos, acá están las células dendríticas que mencionaba ella, estos dos son presentadores de antígenos, acá están los natural killers, que tienen una directa relación con las células dendríticas porque le presentan los antígenos, y esto activa digamos, la función de los natural killers, que en este caso es la función de producir citoquinas. Acá está el sistema adaptativo, los TH2, o sea, TH17 y los T reguladores. No están expresados los TH1 y TH2, pero también tienen una función. Y acá en esta parte está lo que ella mencionaba, que es la respuesta frente a agentes extraños, como los virus o las bacterias, que sigue intacto en el trofolácteo extraviesitario para defenderse de infecciones. Entonces, este es el sistema. Entonces, ahí está el sistema innato, que serían todas estas células de acá, más los macrófagos, el sistema adaptativo, que interactúa con receptores sobre la superficie del trofolácteo extraviesitario, que son estos receptores B7H1, que esencialmente van a inhibir los TH17 y van a estimular la producción de T reguladores y otras cosas más que los van a estimular. Y acá está todo el sistema de adaptación a las infecciones, que son estos Toll-like receptors que tienen la posibilidad de mantener la capacidad de la célula del trofolácteo extraviesitario en respuesta a infecciones. Y aquí están los antígenos de histocompatibilidad, que tienen también una característica especial en el trofolácteo extraviesitario, que también hay que entenderlo, que no son los clásicos, sino son los no clásicos, y que por lo tanto tienen la posibilidad de no reconocer
o de no ser reconocido como un agente extraño al trofolácteo extravegetariano y así sea destruido por las células del sistema inmune materno. Entonces esa es una particularidad muy especial del sistema, de estas células del trofolácteo extravegetariano que se hacen irreconocibles como células extrañas al tener este sistema de antígeno de histocompatibilidad. Y ahí están las células presentadoras de antígenos, y aquí hay una serie de otros elementos que uno tiene que entender, que yo les decía, que no se sabe muy bien de dónde vienen estos natural killers que están en la decidua, pero una propuesta, una hipótesis, es que estos natural killers de la decidua vendrían de este porcentaje natural killer, de este 10% que son los natural killers periféricos, en un ambiente donde esté predominando la interleuquina 15, el trofonasto y el transforming growth factor beta. Entonces esa es una de las hipótesis de dónde aparecen estos natural killers que están en la decidua. Y obviamente que los natural killers, estos de acá, que son productores de citoquinas, van a tener una interacción directa también con los macrófagos, porque los macrófagos también tienen una diferencia en dos tipos de macrófagos, igual que las células, los linfocitos T, hay unos macrófagos que son inflamatorios y que están aumentados en el primer y tercer trimestre, al igual que los linfocitos T, los TH1 están incrementados en el primer trimestre y los TH1 vuelven a incrementarse en el tercer trimestre, y en el segundo trimestre TH2 y T reguladores es lo que predomina. Entonces aquí los macrófagos también tienen esa diferencia, hay dos tipos de macrófagos. Y hay macrófagos M2, que serían los antiinflamatorios, y los macrófagos M1, que serían los de primer y tercer trimestre, que van a ayudar finalmente a todas estas modificaciones que se producen en el primer trimestre para poder producir la invasión del trofolasto hacia la arteria espiralada y transformarla, ¿no? Producir apoptosis y el cambio de la túnica media del endotelio por células del trofolasto extravegetariano. Eso se produce gracias a la inflamación, de lo contrario sería imposible. Y aquí hay otro regulador interesante que también lo mencionó la profesora Osorio, que es el IDO, que es una molécula que es capaz de sintetizar el triptófano, o sea, disminuye la cantidad de triptófano, y al disminuir la cantidad de triptófano hace que predomine los T reguladores sobre los TH17. Entonces también es una molécula relacionada con la tolerancia, por el hecho de que sintetiza y reduce la concentración de triptófano, de este aminoácido. Entonces esos son los elementos que van a favorecer la tolerancia. El aumento de T reguladores lo producen estos receptores de la célula del trofolácteo extravegetariano que van a hacer que predominen los T reguladores sobre los TH17 y también esta molécula que es el IDO. Entonces aquí hay varios elementos que pueden ayudar a entender lo mismo que mencionó la profesora Osorio. Y yo les voy a mostrar las hipótesis que hay de los 11 mecanismos inmunes asociados con la preeclampsia, ¿ya? Que está el mismo esquema anterior, este cartoon que mostré anteriormente, y aquí emergen cuáles son las eventuales hipótesis de los mecanismos que están relacionados con la aparición de preeclampsia. Entonces, ¿y cuál es lo importante entender? Que acá está toda esta interfase cuando se produce la implantación. Estamos hablando de las primeras 6 a 8 semanas, y donde se produce toda esta modificación del trofolácteo extravegetariano por las arterias espiraladas. Entonces acá está el trofolácteo extravegetariano, aquí están las arterias espiraladas, que van a tener que transformarse en estas arterias espiraladas de mayor capacitancia y menor capacidad contráctil, y para que eso se produzca no solo bastan las trofolácteos extravegetarios, sino que también estas células del sistema inmune, ¿no? Los linfocitos, los natural killers, y las células presentadoras de antígenos, como los dendríticas o los macrófagos. Entonces, estas son los macrófagos, digamos, dependiendo, en este caso, los M1, que serían los inflamatorios. Entonces, este es el ambiente que se produce toda esta situación. Entonces, ¿cuáles serían como o son los candidatos a que se produzca la preeclampsia? Ya se los mencioné, la cohabitación breve, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que tiene que ver con la tolerancia y, por lo tanto, tiene directa relación con la aumento o no de estos linfocitos T reguladores, los Treg. Entonces, esa es lo que produce esta cohabitación breve, que no se produce este aumento de los T reguladores en forma adecuada en este embarazo, por el hecho que no tuvo la posibilidad de generar este aumento de la síntesis de T regulador. Los segundos son los natural killers residuales. También hay
Hay estudios que muestran que están disminuidos los natural killers residuales, las mujeres que van a tener preeclampsia. Lo tercero es el número de macrófagos M1, que eran los inflamatorios, y el déficit en su función, porque obviamente en esta hay un aumento de estos macrófagos M1, y esto obviamente va a llevar a que se exacerbe la inflamación y permita o desarrolle la posibilidad que se produzca una preeclampsia en el curso del embarazo en estas mujeres. También el reclutamiento de células dendríticas, que estas de células dendríticas van a disminuir estos receptores de 7H1, que al disminuirlos obviamente va a hacer que aumente la concentración de TH17, o sea, va a sintetizar citoquinas que son proinflamatorias, y eso también va a exacerbar la inflamación y va a producir más preeclampsia. Entonces, esta es la cuarta teoría de cómo se produce la preeclampsia. La quinta es relacionada también con esta relación que hay acá, que tiene una relación en cuanto a estos receptores, que cuando predominan o son algunos de estos receptores son inhibitorios o son, aumenta la síntesis de T reguladores. Entonces, esta relación TH17 y T reguladores también tiene que ver con la aparición de preeclampsia. Obviamente, en el predominio de TH17 sobre T reguladores, se va a producir también un aumento de la posibilidad de que esa mujer desarrolle preeclampsia. También la disminución del HLA-G, que son estos antígenos de histocompatibilidad, que cuando están disminuidos, obviamente va a haber más posibilidad que se desarrolle una preeclampsia en estas mujeres que tienen esta condición. Lo séptimo es lo que ya les mencioné, esta molécula indolacético salamina, o algo así, el nombre muy extraño y largo, creo que se simplifica con la palabra IDO. Cuando está disminuido, la posibilidad de preeclampsia es mayor, por el hecho que ya les expliqué, tiene que ver con la disminución del triptófano, o sea, la síntesis del triptófano. Al disminuir favorece que estén elevados o aumentados los T reguladores, y por lo tanto se mantiene una tolerancia. Y por lo tanto, cuando este IDO no está, su concentración es baja, esto va obviamente a producir que aumente el TH17. También tiene una relación con estos receptores de apoptosis, que también hay algunas teorías por allí. Acá está lo que ya les mencioné, la novena teoría sería la disminución de estos receptores de 7H1, que tienen directa relación con la relación de los T reguladores y TH17. Y el décimo y penúltimo de las hipótesis que hay de cómo el sistema inmune puede llevar a producir preeclampsia es esta relación entre el trofolácteo extravisitario y los natural killer, que está dibujada acá. Acá está el trofolácteo extravisitario, acá están los natural killer. Cada uno tiene sus propios receptores. El HLA-C hay de dos tipos, 1 y 2, y los receptores del KIR, que son los receptores de superficie del natural killer, que hay de dos tipos, también A y B. Y esta relación, bueno, el natural killer son de origen materno, y el trofolácteo extravisitario que tiene tanto antígenos paternos como maternos. Entonces, hay varias publicaciones que muestran esto, que cuando hay un genotipo HLA-C2 fetal, y que se encuentra con un genotipo de las natural killer con esta característica de ser AA, es el grupo que tiene más posibilidad de desarrollar una preeclampsia, por el hecho que hay un efecto inhibitorio sobre estos natural killers residuales. Entonces, hay también algunos elementos que se ha planteado que por aquí también podría aparecer la preeclampsia. Esto es activo, ¿no?, del año 2004. Y lo último es este tema del complemento, que también, interesantemente, hay varios estudios del tipo de complemento y la concentración de los complementos en las mujeres para desarrollar preeclampsia. Hay varias vías de producción del complemento, acá están el C3 y C5, sus acciones son la inflamación, también la opsonización por fagocitosis, la lisis celular. Esas son las funciones que tiene el complemento. Y lo interesante es que estos fármacos que nosotros usamos, tanto para patologías inmunológicas como para prevenir la preeclampsia, tienen un efecto específico en alguna de las vías del complemento. Por ejemplo, la hidroxicloroquina se ha visto que tiene un efecto inhibitorio en la vía clásica, y también directamente tiene un efecto antiinflamatorio. La aspirina tiene un efecto por la vía alternativa, que es la que aumenta la concentración de C3 y que va a ir a producir todos estos otros eventos. Entonces aquí estaría actuando la aspirina. También la heparina estaría actuando acá en C5A para inhibir la inflamación, y la pravastatina, que también es un fármaco que se está usando bastante en restricción
hipertensión y preeclampsia, también tendría un efecto en la inhibición de C3A y C3B, por lo tanto de inflamación y de opsonización. Entonces eso es, y también esta droga biológica, una de ellas, con estos nombres complejos, también tiene un efecto directo y que se ha estudiado que, benéfico en la inhibición de C5, y con eso va a ir también a manejar toda esta otra situación. Y también experimentalmente se ha ido probando otros fármacos, como la expansión ex vivo de los TREC, se ha ido viendo para poder aumentar la tolerancia, darle dosis baja de interleuquina 2 para poder también estimular la tolerancia, el uso de drogas biológicas para inhibir TH1, TH17, y también el uso de glucocorticoides, que todos sabemos que en general produce este veranito San Juan, ¿no? De 48 horas en una mujer preeclámptica y que después nuevamente se vuelve a inflamar, y el efecto es directamente acá en la relación de las células dendríticas con los linfocitos T. Ahí es donde produce este efecto los glucocorticoides, al igual que este otro fármaco. Entonces, hay muchas también publicaciones ya en torno, o investigaciones en torno a buscar o encontrar el efecto benéfico que tienen estas drogas biológicas en el manejo de esta enfermedad. Así que eso es la evidencia desde el punto de vista inmunológico y su relación con esta enfermedad, que es la preeclampsia. Esto es como un resumen también de Redman, del mismo año 2010, donde él hizo este algoritmo, o sea, este flujograma, o de entender cómo es el proceso inmunológico en relación con la aparición de la preeclampsia. Y aquí está todo este concepto de la exposición preconcepcional al semen, que cuando es breve hay más posibilidad que se desarrolle esta enfermedad. Y después ya el estadio 1 sería cuando se produce el fenómeno de la fertilización o la implantación del embrión. Aquí las células que están jugando un papel importante para la regulación de ese proceso, como también lo vimos en las primeras clases, son los T reguladores, las células dendríticas, el IDO, y todo el sistema adaptativo a través de las células, los linfocitos T. Y después cuando ya, esta es la fase que nosotros más nos incumbe, porque aquí es donde hacemos el Doppler, entre 11 y 14 semanas, que es todo el proceso de placentación, la invasión del trofolácteo extravesitario hacia la arteria espiralada, y que nosotros finalmente lo vamos a ver en el Doppler, la arteria uterina cuando está alterado o no. Entonces este proceso de placentación que comienza como a las 8 semanas, termina bien adelante en el embarazo como a las 18 semanas, son 10 semanas donde se produce la placentación. Y aquí las células que juegan un papel fundamental son los natural killers celulares, que ya los vimos, los macrófagos, M1, M2 y el trofolácteo extravesitario. Esa relación es la que tiene directa relación con este proceso de placentación. Y la parte final de la preeclampsia o la aparición de esta enfermedad es los signos inflamatorios, o sea, todo lo que tiene que ver con esta respuesta inflamatoria a la mujer embarazada que se le exacerba, ¿no? Y estos son fenómenos que tienen que ver más bien ya con el concepto de esta segunda fase, o sea, la relación de estas vellosidades coriónicas con la sangre materna o incluso con la segunda fase extendida, donde hay una respuesta inflamatoria que ya no depende necesariamente de lo que pasó acá en el primer trimestre, sino que puede ser hasta independiente de cómo esté la placentación. Y los signos de la preeclampsia normalmente se ha vivido todo este proceso y aparecen al final de este largo proceso. Entonces nosotros estamos viendo, cuando vemos la preeclampsia, vemos la punta del iceberg, no vemos todo lo que ha pasado antes, pero obviamente tenemos que hacer conciencia de que es un proceso que la aparición de la enfermedad es solo la parte terminal. Esto es lo que yo les mencionaba también a la profesora Osorio, que tiene que ver con la concentración parcial de oxígeno, que hasta las 12 semanas la concentración parcial de oxígeno es muy bajita, menor del 1%, hasta que se abren estas arterias espiraladas, ahí se produce un aumento significativo de la presión parcial de oxígeno, pero que llega solo al 8%, se sigue viviendo en hipoxia el feto, pero este cambio de presión parcial de oxígeno es lo que lleva también a algunas teorías como esta, ¿no? Cuando se produce ese aumento de presión parcial de oxígeno, se produce una disminución del HIF-1 alfa que tiene que ver con que sensa la concentración de oxígeno. Esta disminución del HIF-1 alfa produce una disminución del transforming growth factor beta, que ya también lo van a escuchar varias veces en esta presentación, y eso produce una invasión del trofolasto normal y un embarazo exitoso. Entonces, cuando no se produce este switch de la presión parcial de oxígeno, este aumento alrededor de las 8 a 12 semanas, este HIF se mantiene elevado, el transforming growth factor beta también se mantiene elevado, y el mantener elevado el transforming growth factor beta es la que genera que el trofoblasto se mantenga en un fenotipo intermedio que no es capaz de invadir adecuadamente las arterias espiraladas y se produce la preeclampsia. Entonces, esta es una teoría
que combina la inmunología con la concentración de oxígeno, o este switch de cambio de la presión parcial de oxígeno, y donde el transforme growth beta 3, que los transforme growth beta son citoquinas que son más bien antiinflamatorias. Entonces, claramente el mantenerse elevada una citoquina antiinflamatoria en un momento en que no tiene que estar elevada, juega un papel nocivo para la invasión del profilaxis extravisitario hasta la arteria espiralada, porque en ese momento se requiere inflamación. Y eso es por el hecho de que el transforme growth beta esté elevado, hace que este proceso sea mediocre y no sea adecuado para producir una adecuada invasión. Entonces, la hipótesis de nuestro estudio del año 2013 era esta, ¿no? Que habían varias, pero una de ellas era que los marcadores inmunológicos primer trimestre mejoran la predicción de preeclampsia. Entonces, nosotros investigamos a ver si podíamos encontrar la molécula relacionada con, con el proceso inflamatorio o inmunológico que nos pudiera ayudar a hacer predicción de preeclampsia. Era bien ambicioso, como yo ya le dije a Fabiola, es imposible, porque la inmunología, después uno se da cuenta, se comporta como patrones. No una molécula es la que explica todo, sino que son patrones inmunológicos. Pero este fue el estudio que hicimos. En el estudio hacíamos el cribado 11-14 semanas y a esas mujeres le pedíamos una muestra de sangre. Entonces todas tenían tos, pero todos tenían sus características clínicas. De esta muestra de sangre es posible aislar esta parte del sedimento donde están los linfocitos, y se hace toda una activación, etcétera, un manejo, y después se hace un estudio de los fenotipos de los linfocitos para saber si es TH1, TH2, TH17, natural killer o T reguladores. Todo eso se hace en estos análisis que se usa la citometría de flujo, que era lo que yo le preguntaba a Maritza Garrido cuando nos hizo su clase, que debiésemos introducir también los conceptos de citometría de flujo. Pero toda la parte del sobrenadante de acá, que es el suero, o el plasma, uno lo tiene que estudiar a través de ELISA. ¿Qué se estudia ahí? Las citoquinas. Entonces, en esta parte de acá se estudian las células mononucleares, que serían los linfocitos, que se hacen citometría de flujo, y todo lo que es el estudio de citoquinas, que es del plasma o suero, se estudia a través del método de ELISA, que ustedes ya también conocieron con la clase de Maritza Garrido. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos en este estudio. ¿Y qué encontramos? Encontramos, por suerte, cuando hicimos un análisis del embarazo normal, encontramos que el embarazo normal se comporta como dice la teoría que debiese comportarse. ¿Y cómo se debiese comportar un embarazo normal? Como ya lo escuchamos de Fabiola, ¿no? Esta es una mujer no embarazada. Esta es la mujer de primer trimestre, la mujer de segundo trimestre, la de tercer trimestre mediano y el momento del parto. Entonces, claramente uno ve que el TH1, acuérdense que son las citoquinas proinflamatorias, estos son fenotipos que van a producir citoquinas inflamatorias, uno ve que en el primer trimestre están significativamente aumentadas en comparación con el segundo, y especialmente con 32 semanas, donde se produce el fenómeno de tolerancia antigénica, y que en el momento del parto se vuelve a elevar. Entonces, eso es lo que uno esperaría de TH1. ¿Qué esperaríamos de TH2? Todo lo contrario, como se ve acá, ¿no? Tiende a ser más bajo en el primer trimestre que en el segundo trimestre, y después empieza paulatinamente a bajar, y hacia el tercer trimestre ya se empieza a disminuir la tolerancia antigénica, que tiene directa relación con el aumento de TH1. Entonces, TH17 no vimos grandes cambios, a diferencia de lo que uno esperaría, que TH17 tendría que estar más significativamente aumentado en el primero y en el tercer trimestre. Acá no se observa tanto, porque claramente es mucho más importante TH1 que TH17 en nuestro modelo. Y lo otro fue los natural killers, que aquí están combinados porque no se separaron los natural killers, digamos, periféricos que estamos tomando de la sangre de esta mujer con los CD8, que son estos linfocitos T citotóxicos. Entonces, ¿qué es lo que se observa acá? Y aquí el total de natural killers, que acuérdense que el 90% son más bien citotóxicos, igual que los CD8, se observa también, al igual que TH1, que tiene la misma tendencia. En el primer trimestre los CD8 y los natural killers están significativamente aumentados en las mujeres embarazadas, se disminuyen en el segundo trimestre y tercer trimestre y vuelven a elevarse al momento del parto. Entonces, estos son como evidencias que vienen a confirmar este cambio de sistema inmune en la mujer embarazada dependiendo de los trimestres. Entonces, los resultados que les voy a mostrar, esencialmente, les voy a mostrar los resultados que tuvimos con las mujeres
Entonces hay dos tipos de analizar estos resultados, pero el que les voy a mostrar es, tomamos la muestra de 11, 14 semanas, esperamos que ese grupo, esa corte de mujeres tuviera su parto, fuimos a ver las mujeres que tuvieron preeclampsia o restricción de crecimiento fetal, y las comparamos con aquellas mujeres que tuvieron un parto normal. Entonces, tomábamos la muestra a la 11, 14 y teníamos que esperar que tuvieran su parto. Entonces, estos son los resultados que les voy a mostrar a continuación. Y lo otro, perdón, y el otro tipo de resultado es aquella mujer que tenía alto riesgo. ¿Qué significa eso? O sea, le hicimos la ecografía 11, 14 semanas y nos dio que tenía un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, versus aquella mujer que tenía un riesgo bajo, y basado esencialmente en el cambio del Doppler o en la alteración del Doppler de arteria uterina. Esa era la mujer que nos interesaba. Entonces, a ese grupito lo analizamos inmediatamente, porque ya sabíamos que tenía alto riesgo versus bajo riesgo. Entonces, hicimos dos tipos de análisis, para resumir. Uno inmediato, que era cuando definíamos alto o bajo riesgo, y por lo tanto analizamos estos patrones linfocitarios y las citoquinas en esas mujeres, y además en el otro grupo, que es el grupo que hay que esperar que tengan su parto para ver si tuvieron o no tuvieron preeclampsia o restricción de crecimiento fetal. Entonces el primer grupo es aquel que tenía el grupo de alto riesgo, o sea, una mujer que se hizo la ECO 11-14 y la clasificamos de alto riesgo, y la vamos a comparar con aquella que la clasificamos de bajo riesgo. Entonces, ¿qué se encontró acá? Bueno, lo obvio primero, el Doppler de arterias uterinas estaba significativamente aumentado en aquellas mujeres que habíamos clasificado de alto riesgo. Era lo obvio que esperáramos, comparado con los controles. También, ya yendo a aspectos inmunológicos, encontramos que estas mujeres de alto riesgo, a diferencia de lo que me decía la lógica, pero acá, claro, ahora si uno aplicamos los conceptos que ya manejamos bien, ya no nos suena tan ilógico, porque lo que se decía antes de este proyecto que acometimos ahí en el 2013 es que las preeclampsias o las mujeres de alto riesgo tenían que tener más inflamación que las otras. Pero aquí encontramos justamente lo contrario. Aquí encontramos que las mujeres que iban a desarrollar preeclampsia, cuando le tomamos la muestra a las 11, 14 semanas, tenían un aumento significativo de TH2. ¿Qué significa eso? Que eran más bien estas embarazadas tenían un patrón inmunológico antiinflamatorio. Entonces, ahí uno puede entender ahora la lógica que lo antiinflamatorio en el primer trimestre no es deseable, porque esas mujeres obviamente no van a poder haber desarrollado adecuadamente todo el proceso de invasión del trofoblast extraviscitario hacia la arteria espiralar. Pero esto hay que entenderlo sabiendo cuál es la base del sistema inmune en la embarazada y cuál es la utilidad de la inflamación en el primer trimestre y la utilidad de la inflamación en el tercer trimestre. Y además también tuvimos una interesante correlación entre estos TH2 y el índice de pulsatilidad de la arteria uterina. A mayor concentración de TH2, de linfocitos TH2, o sea, más antiinflamación, mayor era la resistencia a la arteria uterina. Entonces, hay una relación directamente proporcional entre ambos. Y eso es interesante porque vuelve a corroborar la importancia de la inflamación en el proceso de invasión del trofoblast extraviscitario. Lo segundo que fuimos a ver fue las citoquinas, y encontramos que las citoquinas que estaban aumentadas en el primer trimestre en las mujeres de alto riesgo eran nuevamente las citoquinas que tienen relación con la antiinflamación, que son la interleuquina 18 y el transforming factor beta. Entonces también encontramos que hay una correlación con este tema antiinflamatorio en las mujeres que tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia en el primer trimestre de la gestación. Y lo otro que también observamos, que los natural killers periféricos, pero con fenotipo de estos natural killers residuales, que es este 10%, estaban significativamente aumentados en aquellas pacientes o aquellas embarazadas que denominamos de alto riesgo. Ahora, ¿cómo interpretar eso? Obviamente que aquí ya uno dice, bueno, ¿por qué los natural killers periféricos que tienen este fenotipo residual y más bien van a producir citoquinas, están significativamente aumentados en este grupo de alto riesgo? Bueno, aquí uno pudiese ser más bien una respuesta adaptativa, más que una respuesta pensando que es el fenómeno primario. Esto pareciera un fenómeno secundario, o sea, aumentan los natural killers residuales que tienen que ver con la invasión del trofoblast extraviscitario, porque justamente no se está produciendo una invasión del trofoblast extraviscitario de forma adecuada, y por lo tanto el organismo tiende a aumentar los natural killers para poder generar una mayor invasión del trofolasto en este territorio. Entonces esa podría ser una explicación. El otro tipo de resultado es el tipo de tomamos la muestra a la 11-14 y esperamos si la mujer desarrollaba o no preeclampsia.
porque ahora, hasta aquí, no sabemos si esa mujer de alto riesgo tuvo o no preeclampsia, solamente era una mujer definida como alto riesgo. Pero ahora sí que vamos a saber qué pasó con las muestras de pacientes que desarrollaron preeclampsia o restricción de crecimiento fetal comparada con aquellas mujeres que no desarrollaron esa enfermedad y que se les tomó la muestra a las 12 semanas de gestación. Entonces, ¿qué encontramos? Primero, lo obvio, que el Doppler arteriouterina está aumentado significativamente en ambos grupos, que son patológicos, ¿no? El bebé con la restricción de crecimiento y la mujer con la preeclampsia, comparado con los grupos controles. Así que esto no tiene nada de raro. Esto habla que la placentación o la invasión del trofolácteo extraversitario ha sido inadecuada en este grupo poblacional, lo que ya conocemos. También nos dio la lógica en el sentido que el placenta growth factor, que es este factor vasculogénico, un factor provasculogénico, está significativamente disminuido en aquellas mujeres que van a desarrollar estas patologías relacionadas con la insuficiencia placentaria crónica, o sea, con esta ausencia o ausencia parcial de la invasión del trofolácteo extraversitario en la arteria espiralar, y por lo tanto también comprueba algo que ya se sabía hasta esa época, pero por lo menos estas preeclampsias y estas restricciones que estamos estudiando en este contexto inmunológico son las preeclampsias y restricciones que todos conocemos, que tienen un Doppler arteriouterino alterado y que tienen una placenta growth factor disminuida. Entonces ahora vamos a lo inmunológico. ¿Qué encontramos? Al igual que en los grupos de alto riesgo, que no necesariamente desarrollaron preeclampsia, porque eran grupos de alto riesgo, aquí en las mujeres que desarrollaron preeclampsia, o sea, sí que realmente son mujeres que a las 12 semanas le tomamos la muestra y llegó el momento del parto y tuvieron una preeclampsia. Y este grupo, cuando ya tenían 12 semanas, y eso es lo interesante, ya mostraban una diferencia en la concentración de esta citoquina, del transforming growth factor beta, y yo ya se los mostré anteriormente, esta es una citoquina antiinflamatoria, pero a la vez tiene una participación en este switch de la concentración parcial de oxígeno, y eso es muy interesante porque uno observa que está significativamente aumentada en comparación con los controles. O sea, eso es a las 12 semanas, así que esto podría, en teoría, ser un buen marcador de esta condición. Obviamente que las diferencias tampoco son masivas, lo más probable es que pueda aportar a la sensibilidad, pero eso ya es interesante porque fisiología, o sea, inmunológicamente tiene coherencia con lo que ya hemos conversado. Y lo otro son los natural killer periféricos. Nuevamente acá, al igual que cuando analizamos los natural killer periféricos deciduales, o sea, con características de deciduales, a pesar que son periféricos, también encontramos exactamente lo mismo, que están aumentados, significativamente aumentados. Entonces aquí hay que darle una explicación. ¿Por qué los natural killer periféricos están aumentados a las 11-14 semanas en estas mujeres que iban a desarrollar preeclampsia muchos meses después? Entonces, pero es interesante porque uno normalmente pensaría que los natural killer periféricos deberían estar disminuidos porque obviamente lo que no está pasando es una buena invasión del trofolácteo extraversitario. Pero aquí es totalmente lo contrario. Por lo tanto, uno tiene que pensar de otra forma y decir, bueno, estos natural killers están siendo más bien una respuesta a algo, más que el efecto primario. ¿Ya? Y lo otro que también en las preeclampsias, al igual que les mostré anteriormente, tienen una tendencia, aunque no significativa, a tener más TH1. Estos son mujeres con la enfermedad, o sea, que la muestra fue tomada a las 11-14 semanas y desarrollaron la preeclampsia mucho tiempo después, tienen una tendencia a tener más TH1 que las mujeres que no tuvieron preeclampsia, tienen una tendencia a tener más o menos la mitad de la concentración de estos TH2, que también hace alguna, o sea, hace lógica en el sentido de lo que está pasando en este evento desde el punto de vista de los fenotipos. Y desde el punto de vista de la restricción de crecimiento fetal, ¿qué cosa podemos decir de esta otra condición, que no es la preeclampsia? Porque a diferencia de la preeclampsia, las restricciones de crecimiento fetal no tienen una inflamación muy manifiesta, ¿no? Estas son restricciones de crecimiento fetal sin preeclampsia, además. Eso es lo importante. Aquí no están mezclados, sino que son restricciones puras. Entonces, en las restricciones puras, uno ve que el sistema innato, o sea, los natural killer, en las restricciones de crecimiento fetal, a diferencia de la preeclampsia, que están aumentados, aquí están significativamente disminuidos. Entonces, eso ya habla de que esto, a pesar de que son primos, ¿no? La preeclampsia y la restricción, porque obedecen a la misma invasión, alteración de la invasión del trofolácteo extraversitario, que tiene alteración del Doppler, la mayoría de estos casos, como vimos en las primeras diapositivas, desde el punto de vista del sistema inmune, eso se comportan distintos. Uno tiene una natural killer o un sistema innato, que sería estos natural killer aumentados,
pero otros tienen este sistema innato disminuido, como es la restricción, está como apagado el sistema inmune. Y los otros son las células B, que son las productoras de anticuerpos, que también dio significativo el aumento en las madres, que se le tomaron estas muestras a 11-14 semanas y que después desarrollaron una restricción, muestra que estas células están significativamente aumentadas en las restricciones. O sea, ¿por qué? Es algo que hay que investigar mayormente, pero debe tener una relación con alguna característica particular de las restricciones, el hecho que tenga estas células productoras de anticuerpos que van a generar que estos fetos tengan una restricción. Entonces ese es otro elemento que también hay que estudiarlo en más profundidad. ¿Por qué tienen aumento en las células B, o plasmocitos, y los productores, estas células productoras de anticuerpos, estos fetos con restricción de crecimiento fetal? Desde el punto de vista de TH1, TH2 no hay ninguna diferencia significativa con los controles, allí no va por ahí la inflamación. Y para terminar, este algoritmo que les muestro un poco tratando de dar alguna explicación lógica a estos resultados, especialmente desde el punto de vista de la preeclampsia. Entonces, la interleuquina 18 es producida por los macrófagos y las células dendríticas, que son estas células que ya les mostré, que eran células presentadoras de antígeno. Ellas son las que producen interleuquina 18. Estas interleuquina 18 va a producir que aumenten los interferón gamma y que aumenten los natural killers CD8, que son los citotóxicos, y esto explicaría también que habría una apoptosis mayor del trofolácteo extraversitario y con eso una menor invasión y una alteración de la remodelación de las arterias espiraladas a través de esta vía, que explica toda esta secuencia de eventos que encontramos en nuestra investigación: aumento de la interleuquina 18, el hecho que aumenten los natural killers y los CD8, citotóxicos, y todo lo que se observa después con esta alteración de la invasión del trofolácteo extraversitario. También encontramos que el transforme microfactor beta está aumentado. ¿Quién produce transforme microfactor beta? La hipoxia, como ya les mostré. Este switch que no se produce aumenta la producción de transforme microfactor beta a través de que la HIF1 alfa se mantiene elevada, pero también los T reguladores también producen una mayor concentración de transforme microfactor beta. ¿Qué puede producir el transforme microfactor beta? Lo que ya les había dicho, este fenotipo intermedio que hace que haya menos invasión del trofolácteo extraversitario y por lo tanto mayor probabilidad de preeclampsia. Y lo otro que encontramos que había un aumento de TH2, que es productor de interleuquina 4, y que eso obviamente puede inhibir todo este proceso inflamatorio que es necesario para el proceso de invasión del trofolácteo extraversitario, siempre y cuando se mantengan ciertos límites, ¿no? Y al ser inhibitorio, esta respuesta antiinflamatoria también va a producir una alteración de la remodelación espiral de la arteria espiral. Entonces, un exceso de antiinflamación o un exceso de inflamación, o estos fenómenos relacionados con este fenómeno también de antiinflamación, el transforme microfactor beta y el oxígeno, son los que podrían explicar los resultados, ¿no? De tener grupos de mayor riesgo y de tener también más probabilidad de desarrollar preeclampsia. Así que aquí hay alguna explicación que hay que obviamente profundizarla, tener más resultados para poder ir corroborando estas conclusiones. Así que eso era lo que les quería mostrar en esta charla sobre inmunología y preeclampsia.